Dios te bendiga en esta hora. Una vez más te damos la bienvenida a este canal Dios Cambia Vidas. El día de hoy estaremos estudiando el día número 361. Primeramente estaremos escuchando Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 20. Enseguida estaremos escuchando Ezequiel capítulos 40 y 41. Y por último estaremos escuchando Isaías capítulo 62. Te invitamos para que te sigas reuniendo con tu familia y que juntamente sigan aprendiendo de la palabra de Dios. 4. Me gusta mucho una historia, la cual es de Jonatán, no sé si lo recuerdes, el hijo de Saúl, un hombre el cual fue aguerrido, un hombre que de igual manera fue fiel a sus promesas, porque recuerda que él le prometió a David, dice la escritura, pues estar con él. Y aun cuando su padre estaba persiguiendo a David, amén, podemos darnos cuenta que él lanzó una flecha para darle la señal a David que sí era cierto que su padre lo estaba persiguiendo y que se tenía que ir. O sea, podemos darnos cuenta que no traicionó la amistad en ese momento, porque sabía que lo que estaba haciendo su padre era una injusticia. Amén. Y otra parte, amén, de esta historia que me gusta de este varón, amén, es la cual cuando él tomó la decisión de ir a la guarnición de los filisteos y llevarse a su paje y aquel hombre que iba conjuntamente con él le dijo, oye, pues no vamos nosotros, ¿qué va a suceder? Y le dice, no te preocupes, porque Dios, dice, los ha entregado en nuestras manos. Y expresa, amén, un calor esencial, amén, a aquel hombre que iba con él, porque le dice después, ok, que sea como tú dices. Nos damos cuenta que hay un sometimiento, amén, a través, amén, de la confianza, y no en el hombre, sino la confianza en Dios, porque podemos ver que este hombre, Jonatán, desde el principio, amén, confió en lo que Dios estaba poniendo en su corazón, amén. ¿Por qué? Porque veía a David como un hombre justo y así que se escucha extraño, ¿verdad? Pero le parecía tal vez injusto el ver que su padre estaba tratando de asesinarlo, amén, tratando pues sí, de eliminarlo del camino. Y de igual manera, amén, tomar la decisión y de ir en contra de los filisteos cuando, amén, su padre había dicho, nos vamos a detener un momento aquí para descansar, y él dijo, no es necesario. ¿Por qué? Porque todavía tenemos la fuerza, porque Dios va con nosotros, y tomó una decisión. Así que aquí quiero ir con esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado la decisión a través de buscar el rostro de Dios? ¿O cuántos hemos tomado una decisión solamente por una emoción? Démonos cuenta a través de esta historia que son dos cosas muy diferentes, el tomar una decisión a través del Espíritu Santo y tomar una decisión a través de una emoción. ¿Por qué? Porque cuando viene una emoción no hay un raciocinio de lo que se va a hacer, sino que solamente vamos a lo que caiga. Pero cuando hay un discernimiento a través del Espíritu Santo, nosotros nos sentamos y meditamos la situación para ver las posibilidades. Te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que active la campanita de notificaciones, de igual manera que nos dejes un fuerte like para que YouTube pueda seguir tomando en cuenta este contenido. Te invitamos a que comentes en estos videos, amén, lo que te han parecido, ideas, amén. De igual manera compártelo para que nos eches la mano y podamos llegar a más personas y este canal pueda seguir creciendo. Y no quedando con más, vamos con el audio video del día de hoy. Lucas, capítulo 3, versículo del 1 al 20. Quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y griega. Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz de él que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Ezequiel, capítulos 40 y 41. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, de una caña, y la altura, de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste, de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo, y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, de 10 codos, y la longitud del portal, de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado, y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado, y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes, de 60 codos, cada poste del atrio y del portal todo en derredor.
Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor, 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado, y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta, 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas, la longitud era de 50 codos, y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado, y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo, y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, la longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales, allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado, y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado, y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud, y codo y medio de ancho, y de 1 codo de altura, sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro, ganchos, de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur, una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio, 100 codos de longitud, y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado, y 5 codos de otro,
y la anchura de la puerta 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico, 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Me introdujo luego en el templo, y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado, y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta, de 5 codos de un lado, y 5 del otro. Y midió su longitud, de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior, y midió cada poste de la puerta, de 2 codos, y la puerta, de 6 codos, y la anchura de la entrada, de 7 codos. Midió también su longitud, de 20 codos, y la anchura de 20 codos, delante del templo, y me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa, de 6 codos, y de 4 codos la anchura de las cámaras, en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto, la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio, de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa, 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes, de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro, y los portales del atrio. Los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas. Por encima de la puerta, y hasta la casa de adentro, y afuera de ella, y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera del un lado, y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo, esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas. Y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta, y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera. Y había ventanas estrechas, y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico, así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Isaías. Capítulo 62. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá, y tu tierra, Beula,
porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha, y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian, lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada.